Estamos de nuevo aquí hablando de nuestra materia, educación de adultos, de la maestría de educación y docencia. Y ahora vamos a platicar un poquito del tema 2. En el tema 1 ya vimos la importancia de conocer diferentes aspectos, tanto de carácter biológico de las personas jóvenes y adultas como en términos de su desarrollo intelectual. Y ya vimos también que la gran diversidad que ofrece esta población que llamamos personas jóvenes y adultas, pues implica que tengamos que empezar a conocer cada uno de las diferentes situaciones en relación con estas personas. Ya lo decíamos y también hablábamos muy someramente de algunos de los retos que implica el rol del educador en función, considerando todos estos factores que inciden en el desarrollo biológico y en el desarrollo cognitivo e intelectual de las personas. Ahora vamos a hablar de algo precisamente que ya tiene que ver con cómo podemos o desde dónde vamos a enfocar el aprendizaje de estas personas, conociendo pues todos estos factores que hemos mencionado anteriormente. Ahora tenemos que pensar en algo que tiene que ver con las metodologías de aprendizaje para trabajar la educación con personas jóvenes y adultas. Estas metodologías de aprendizaje, por supuesto, en primer término, lo primero que tenemos que decir es que se basan en alguna teoría de aprendizaje y que hay diferentes teorías en relación con el aprendizaje. Y que estas diferentes teorías en relación con el aprendizaje en muchas ocasiones nos hablan tanto del aprendizaje infantil como del aprendizaje adulto, pero en otras ocasiones, y eso es lo que tenemos que considerar y ver en este tema, es que hay teorías del aprendizaje que están más centradas justamente a las personas jóvenes y adultas. Entonces, en primer término, hay infinidad de clasificaciones que ustedes conocen o conocerán en relación con las teorías de aprendizaje. Hay, por ejemplo, todas estas que vienen de la familia que llamamos de las teorías del comportamiento del conductismo, ¿no? Y que ya sabemos que consideran que las personas jóvenes y adultas no tienen procesos internos que no podemos conocer y entonces lo único que nos interesa es ahora sí que el input y el output, ¿no? Lo que entra y lo que sale, el estímulo y la respuesta, ¿no? En su versión, por supuesto, más elemental, las teorías conductistas no se preocupan tanto por saber cuáles son los procesos. Pero resulta que nosotros hemos hablado desde el tema 1 en que es muy importante conocer los procesos. Por lo tanto, en la educación con personas jóvenes y adultas no solemos suscribir o partir de las teorías del aprendizaje relacionadas con el conductismo. Hay otra gama de teorías en relación con el aprendizaje y en particular con las personas jóvenes y adultas que tienen que ver con lo que llamamos el cognoscitivismo y el constructivismo y que son complementarias, y así las podemos entender. Y que sí, por supuesto, cuando hablamos del cognoscitivismo estamos hablando de cómo las personas construyen intelectualmente y en su relación con el medio ciertos aprendizajes, cómo van desarrollándose sus etapas de aprendizaje y cómo la experiencia les permite moldear este desarrollo intelectual y el constructivismo que tiene que ver, y ustedes lo verán seguramente con mucha más amplitud cuando estén ya en sus estudios de casos, el constructivismo tiene que ver con estos factores en donde la persona, precisamente por eso se llama constructivismo, también pasa por una serie de etapas. Decíamos, por ejemplo, en el caso de las personas adultas que tendríamos que suponer que ya tienen capacidad de abstracción, que tienen capacidad de confrontación, que no siempre es así, ¿no? Pero que de cualquier manera estén en el estadio intelectual que estén, son capaces de construir su propio conocimiento. Son capaces, por ejemplo, en estos procesos que relata Piaget, de asimilar o incorporar los aprendizajes, la información que ofrece el medio, confrontarla con su experiencia en una operación intelectual, acomodar sus conocimientos previos y sus estructuras intelectuales previas a esa nueva información y generar entonces la construcción de nuevos aprendizajes.
El cognitivismo y el constructivismo nos resultan muy útiles para poder entender qué es lo que pasa con las personas jóvenes y adultas, pero no nos resultan suficientes si no consideramos también otras aportaciones que tienen que ver precisamente con las características de las personas. Entonces, las teorías de aprendizaje tienen que ver también con cómo vamos a ir enfocando nuestras metodologías para favorecer esa construcción, para favorecer esa confrontación, para favorecer esa asimilación y esa acomodación de estructuras hacia los nuevos conocimientos. Y cuando hablamos de conocimiento hablamos de algo muy amplio, ¿eh? No estamos hablando solo de información. El conocimiento no es solo información. El conocimiento tiene que ver también con lo relacionado con las habilidades, con las actitudes, con los valores. El mundo del conocimiento y la definición de conocimiento es mucho más amplia que lo que a veces solemos pensar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que desde esta consideración, esta perspectiva de construcción del conocimiento, podamos enfocar ciertos métodos de trabajo con las personas jóvenes y adultas? Decíamos antes que las personas jóvenes y adultas ya tienen esta cierta capacidad de abstracción, o la pueden tener o la pueden desarrollar, pero también una situación lógica de las características de las personas es que también tienen la capacidad, porque ya enfrentan la vida y las situaciones y las resuelven de algún modo, es que pueden autodirigirse. Es decir, tienen cierta autorregulación. Y esto quiere decir que nosotros podemos partir, por ejemplo, en términos de las metodologías de aprendizaje de las personas, de algo que se llama, hasta cierto punto, el aprendizaje autodirigido. El aprendizaje autodirigido no está definido de otra manera más que de esta posibilidad de que las personas se den cuenta, diagnostiquen su propia situación de conocimiento, entendido, ya dijimos ampliamente, diagnostiquen su propia situación de conocimiento, puedan determinar qué les está haciendo falta todavía conocer en un sentido amplio, aprender, desarrollar, y se hagan de los medios o identifiquen los elementos que les van a permitir poder conocer eso que ellas están sabiendo, diagnosticando que les hace falta. Esto que llamamos el conocimiento, el aprendizaje autodirigido, está muy fundamentado en algunas teorías que ya se usaban en los años 70, por ejemplo, que tenían que ver con la instrucción programada. A nadie de ustedes a lo mejor les tocó vivir esa etapa, pero la instrucción programada justamente de lo que partía es de que las personas tenían una guía de aprendizaje y ellos iban como llevando cuenta de qué iban aprendiendo conforme iban accediendo al material. La concepción ahora es más sofisticada porque decíamos, la persona tiene que desde darse cuenta qué es lo que le falta aprender. Pero fíjense, no obstante esto, el aprendizaje autodirigido es nuestro ideal, nuestro método ideal de educación con las personas jóvenes y adultas. Es lo que aspiramos a lograr. Pero para que lo podamos lograr, tenemos primero que fortalecer un pilar de la educación que se ha señalado mucho en la educación, insisto, pero particularmente en la educación con personas jóvenes y adultas, que es aprender a aprender. El aprendizaje autodirigido no puede usarse como método si nosotros no tenemos la certeza previa de que la persona ha aprendido a aprender, de que tiene esta posibilidad de críticamente darse cuenta de lo que le hace falta aprender y tenga también configurada toda esta disciplina para la búsqueda, para el análisis, para allegarse la información necesaria y desarrollar, programar su aprendizaje mediante determinado sistema, ¿no? Decir, voy a programar que cada 8 días voy a estar cambiando un tema, que cada tercer día voy a terminar mi evaluación, que voy a buscar en internet
información sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema. O si ya tiene una guía previa que se pueda programar en términos de su calendario, de sus horas de estudio, de sus horas de trabajo. El aprendizaje autodirigido no es tan fácil si no propiciamos condiciones para que la gente, repito, aprenda a aprender, pilar básico de la educación, después vamos a mencionar otros, ¿no? Y si no tiene los elementos fundamentales para discriminar y analizar su situación y lo que se le está ofreciendo, ya sea como guía o como información. Hablamos entonces de que el aprendizaje autodirigido necesita ciertos insumos previos. Hay ciertos predeterminantes para poder favorecer y propiciar el aprendizaje autodirigido, y si somos educadores con personas jóvenes y adultas, tenemos entonces que considerar otra serie de estrategias que permitan precisamente ir desarrollando estas habilidades, esta infraestructura, estas competencias para el aprendizaje autodirigido. Entonces, pues evidentemente, antes de dejar que la persona lleve su propio proceso, necesitamos fortalecer habilidades de carácter cognitivo, necesitamos favorecer aspectos, decíamos, como el que tenga capacidad de sistematizar, necesitamos favorecer que desarrolle cierto tipo de actividades programadas, que desarrolle muchos programas, que escriba calendarizaciones, que todo esto le permita volverse una persona más disciplinada y más sistemática antes de lanzarla al aprendizaje autodirigido. Si la lanzamos así, nada más así, muy probablemente vamos a tener resultados no deseados. ¿Por qué? Porque dijimos, la persona primero necesita aprender a aprender. Ahora, hay otras metodologías de aprendizaje que también están derivadas de las características que ya hemos dicho someramente de las personas jóvenes y adultas, y que tienen que ver, por ejemplo, con esta capacidad de analizar críticamente la realidad, de confrontarse con lo que está viviendo, y a partir de este análisis, de esta confrontación con lo que se vive, obtener y concluir y construir nuevos aprendizajes. Estamos hablando, por ejemplo, de una perspectiva teórica que se puede convertir en perspectiva metodológica, que es el aprendizaje desde la perspectiva de un autor que llamamos Merisau, ¿no? Merisau es un autor que también desde los años 70 estuvo trabajando en relación con algo que llama aprendizaje transformacional. Y el aprendizaje transformacional es una perspectiva interesante, pero también hay que desarrollar elementos previos en las personas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje transformacional lo que dice es: nosotros lo que podemos lograr con una persona, el aprendizaje adulto, las características de las personas adultas son básicamente esta posibilidad, decíamos, ya de analizar la realidad de otra manera, porque ya hay otras experiencias. Entonces, privilegiamos que tenga todo un desarrollo de criticidad y de análisis y de reflexión intelectual. Y si nosotros propiciamos que las personas tengan estas habilidades cognitivas y estas habilidades intelectuales, vamos a lograr que construyan nuevos conocimientos en relación con un objeto de estudio, pero siempre acercándose a ese objeto de estudio, que puede ser la sociedad, que puede ser una situación que yo viva en casa, cómo alimento mejor a mis hijos, que puede ser una situación de la comunidad, por ejemplo, cómo logro que traigan alumbrado público a mi colonia, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda ser objeto no solo de estudio, sino de transformación de la realidad, es objeto de las metodologías derivadas de esto que llaman aprendizaje transformacional. Y entonces, para acercarse a ese problema, a ese que traigan alumbrado a mi casa, a ese alimentar mejor a mis hijos, a ese resolver un problema de trabajo, a ese escribir una carta, lo que se sugiere es que podamos aproximarnos primero observando ese objeto de estudio, describiéndolo, analizándolo,
sabiendo cómo es, cómo se comporta, viendo todos los factores que inciden en él. ¿Qué necesito para que traigan el alumbrado público a mi colonia? Bueno, pues necesito primero saber quién es responsable del alumbrado público, después cómo puedo acceder a esa institución o a esas personas, qué requisitos tengo, pero también tengo que analizar que eso es un derecho para mí y para mi comunidad, que si me organizo en comunidad es más fácil que lo haga a que si lo hago yo como un sujeto individual. Entonces el aprendizaje transformacional apela mucho a esta capacidad analítica y reflexiva de las personas o de los sujetos sociales, es decir, una comunidad o un grupo, ¿no? Y en esa medida el aprendizaje transformacional lo que logra es resultados en la realidad para transformar y mejorar las realidades. Les voy a poner un ejemplo. En el instituto donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos un material educativo que se llama Un hogar sin violencia y es parte de, digamos, los módulos o las materias que las personas pueden elegir cursar de sus optativas, para decirlo de manera sencilla. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que con este módulo lo que ocurre es que las personas se acercan a ese objeto de conocimiento que no es nuevo, porque muchas de ellas viven situación de violencia. Y entonces se acercan de una manera distinta, no solo desde la vivencia, que puede ser tremenda, sino que empiezan a analizar, a leer y a reflexionar y a dialogar sobre ese objeto de conocimiento que forma o puede formar infortunadamente parte de su vida. Y entonces cuando empiezan a conocer un poco acerca de él y empiezan a saber y a reflexionar acerca de que vivir sin violencia es un derecho y que se puede, y empiezan a saber cuáles son las manifestaciones de la violencia, que a veces las personas no identifican cuáles son las manifestaciones de la violencia, no saben que el que una persona les niegue, una persona responsable, por ejemplo, del sustento económico de la casa, niegue el dinero a la casa, es un tipo de violencia que es la violencia económica. Cuando empiezan a darse cuenta de que existen esas violencias que tienen un nombre y que son violencia, ellas en su proceso de confrontación reflexiva, crítica, intelectual y también un poco emocional, que eso no lo dice el aprendizaje transformacional, porque eso enfatiza mucho la parte intelectual, pero también está ahí la parte emocional y eso forma parte de otras perspectivas. Entonces son capaces de transformar su realidad, y entonces lo que nosotros hemos visto es que después de que estudian ese módulo en grupo, las personas son capaces muchas veces de tomar la acción acompañadas de su grupo, de ir a un ministerio público, ¿no? Y decir, me di cuenta que estoy viviendo una situación de violencia y me di cuenta de que eso no es vida y de que yo tengo derecho a no vivir así, y presentan denuncias, en fin. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo confluye esta perspectiva del aprendizaje transformacional con otra perspectiva que también es muy importante cuando hablamos de educación y de aprendizaje de personas jóvenes y adultas, que es la perspectiva, por ejemplo, de Paulo Freire, ¿no? Entonces, el aprendizaje transformacional apela mucho a esta criticidad, a esta reflexión para transformar, pero Freire apela también a esta criticidad y a esta reflexión, pero también involucrando una voluntad de cambio y una voluntad, él dice, la educación y el aprendizaje no es solo la parte crítica y analítica, también tiene una carga política, una intencionalidad. Y cuando hablamos de política, hablamos de participación, no vayamos a pensar en estructuras o en sistemas políticos, sino en la actitud y en la participación y en los derechos y en el reconocimiento de lo que una democracia, por ejemplo, debe ofrecer, o de lo que es vivir en igualdad, de lo que es vivir en paz, de lo que es vivir en equidad, de lo que es ejercer los derechos. Entonces, Paulo Freire dice, sí, por supuesto, las personas aprenden a partir de lo analítico y lo crítico, pero tienen que aprender para transformar su realidad. ¿Y cómo le van a hacer para eso?
Pues también a partir de un método que es privilegiado en estas teorías y en estas visiones metodológicas, que es el diálogo. Entonces, tanto la perspectiva transformacional, hablando mucho de lo intelectual, como la perspectiva de Freire, hablando de lo crítico, enfatizan cómo aprendo mejor y cómo transformo mi realidad y cómo participo y cómo cambio las cosas y cómo puedo hacer mejor y con más elementos para poder transformar, decíamos, leer esta realidad. Él dice, vamos a leer la realidad para transformarla, es a partir de un método que llamamos, es el método dialógico. Me enriquezco, aprendo, reflexiono, me vuelvo más crítico hablando con el otro.